Me siento cómodo en decir que la mayoría de nosotros aquí hemos sido lastimados por alguien una vez en nuestra vida, o tal vez nosotros fuimos los que lastimamos a alguien, o los dos. Alguien te ha lastimado grandemente o igualmente y tú hiciste lo mismo. Y eso sucede porque personas causan daño a otras personas porque somos pecadores. Y cada uno de nosotros hemos participado en esa realidad, ¿verdad? Hemos lastimado personas, otros nos han lastimado a nosotros, pero como cristianos um, la cosa cambia, pues debería cambiar. Y en esta carta vemos algo muy poderoso. De hecho, vemos el corazón de Dios en el apóstol Pablo, cómo él manejó un conflicto grande, bastante complicado, bastante delicado, pero aquí tenemos mucha sabiduría de Dios en cómo manejar situaciones difíciles. Entonces, si te encuentras usted en una situación difícil, pon muy buena atención o toman buenas notas para cuando viene ese día, porque yo creo que llegaría ese día a cada uno de nosotros. Tratando con otras personas con cortesía, sabiendo que la situación es muy frágil, um, diciendo la cosa mal, puedes destruir la posibilidad de restauración. Y yo creo que Pablo, él escogiendo, yo soy inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Es una letra corta, pero cada palabra es precisa para a tratar la situación que era, como les dije, delicada, difícil para Filimón, difícil para Onésimo, igualmente difícil para Pablo. Pero vemos que su deseo era que él quiere ver perdón en esos hermanos. Él está como ahí en medio. Él no ofendió a nadie lo ofendió a él, pero como hermano, él está viendo a dos hermanos que están tratando con una situación difícil. Y ese es el corazón de Dios que Él quiere que nosotros tengamos, que cuando hay un conflicto entre familia, que tengamos un deseo sincero, ver y ayudar que vengan al perdón, que vengan al punto de reconciliarse. Entonces, ¿por qué no oremos? Que Dios nos hable, porque necesitamos oír de Él esta noche. Amén. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias por esta gran carta, Señor, donde vemos cosas muy prácticas en cómo manejar situaciones difíciles. Entonces, Señor, te pide tu iglesia, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de este verso y que nos des sabiduría para poner esto en práctica. Señor, queremos escuchar de tu voz. Nos rendimos a lo que tú quieres hacer, Padre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Como les dije la última vez, ¿se recuerdan? Filimón, dueño de un esclavo, el esclavo Onésimo. Y Onésimo huyó de su casa. Se escapó, pero también no solo se escapó, él también robó a Filimón. Entonces, para que Filimón perdone a Onésimo, podemos entender que eso no va a ser fácil. Siendo cristiano, va a ser posible. Pero sabiendo que este Onésimo, si él tenía, bajo la ley, ciertamente iba a morir por huir. Ciertamente. Entonces, para que haya perdón y reconciliación, no iba a ser algo fácil. Pero aquí vamos a ver cómo es posible, y es posible en Cristo. Y por eso Pablo escribió esta carta muy personal a Filimón, porque sabemos que Filimón él conoce muy bien a Pablo. Y también sabemos que pasó el día cuando Onésimo, huyendo, llegó a Roma y se encontró con Pablo. ¿Coincidencia? No, no creo. El Señor lo encontró igual como encontró a Pablo en el camino a Damasco,
el Señor encontró a Onésimo. Y no es coincidencia. Pero él se descubre la situación que Onésimo le dijo a Pablo, que la situación ya vino a Cristo. Entonces Onésimo es un esclavo que nació de nuevo. Entonces esa es la situación muy delicada. Y queremos ver cómo es posible que haya perdón, cómo es posible que haya reconciliación. Ahora, cuando vimos la primera vez, dijimos que son cinco cosas que nos enseñan acerca del cristiano, el amor cristiano. 5 marcas del amor cristiano. Sabemos que el amor cristiano es sacrificial. Si podríamos decir una palabra que describe amor bíblico, es sacrificio. Pero también es más. Y aquí vemos 5 cosas que explica más cómo es el amor de un cristiano, cómo debe ser. Y vimos número 1 como repase. Vamos a repasar los primeros 2. Número 1, el amor del cristiano está marcado porque es agradecido por lo mejor en otros. Eso lo vimos en verso 1 al 7. Y Pablo en verso 1 al 7, da una lista de calidades que él ve en Filimón, que él estaba agradecido. Y el amor de Pablo, él está agradecido por Filimón. Mira, fíjense el verso 4. Dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Pues Pablo siempre agradecido, siempre pensando en él, orando por otros. Y luego el verso 5 dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Entonces Pablo está preparando el corazón de Filimón. Porque entendemos que si tú eres un cristiano, y si es, la conclusión lógica es que tú recibes y también amas a Filimón. Porque sabemos que tú amas a los santos. Y sabemos que tú eres un hombre de fe. Tú has mostrado amor. Y ahora tienes que aplicarlo de nuevo con un hermano que al mismo tiempo es esclavo, que robó, que huyó. Entonces nosotros aprendimos mucho de esto, que debemos ser agradecidos por otras personas, por las cosas pequeñas también. Si tú eres cristiano, debes ser agradecido por otros. Y también debes orar por otros. Es otro ejemplo que ya lo vimos. Tenemos que orar por otros cuando las cosas van bien en su vida, y también cuando las cosas van mal. Siempre orando. Les dije un ejemplo. Si el Espíritu Santo pone a alguien en tu mente, ora por esa persona. La carne dice, ¿por qué estoy pensando en él? Y el Espíritu dice, ora por él. ¿Nunca han luchado con eso? Ok, qué bueno, no soy el único que... Dice, ¿por qué estoy pensando en él? Porque quiero que ores por él, por eso. No te enojes. También aprendemos que debemos estar bendiciendo a otros. Porque Filimón, él trajo gozo a la gente, a la iglesia en Colosenses. Él traía gozo a otros. Y también ellos estaban agradecidos con Dios, con él. Y les pregunté la otra vez, ¿las personas están agradecidos por tu vida? Los que están alrededor de ti, porque ven tu amor, porque ven tu fe. Eso nos impacta. Entonces, el amor de un cristiano está marcado por amor, que está agradecido por lo mejor en otros. Y número 2, vimos en verso 8 al 11, el amor busca el bienestar de otros. Si vamos a ser cristianos que realmente aman, vamos a estar buscando el bien de otros, ministrando a otros, poniendo otros primero. Eso es lo que Pablo hizo. De hecho, lo vimos en la manera como él intercedió por Onésimo. ¿Se recuerdan? En versos 7 y 8 vemos que él oró sobre la base de la reputación de Filimón. Digo, por tu amor, Filimón, por tu fe, porque los santos tú les has dado ese aliento,
Y porque tú amas a los santos, yo te estoy apelando a ti. Yo quiero que lo recibes. Yo quiero que tú recibes a Onésimo. Yo quiero que lo perdones. Yo quiero que lo aceptes. Entonces Pablo intercedió por Onésimo. También sobre la base del amor cristiano. En verso 9, fíjense, dice, más bien te ruego por amor. Entonces quiero que lo perdones, quiero que lo recibes, no a fuerzas, pero que el amor sea la motivación. Y eso es muy importante esto. Todo lo que hacemos para Cristo debe ser motivado por amor. Porque si no hay amor, no hay nada. No somos nada. Eso lo vimos, eso también ya lo vimos. Y también estaba intercediendo por Onésimo sobre la base de la conversión de Onésimo. Eso lo vimos en verso 10, fíjense. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Entonces Pablo le está diciendo a Filimón que él ha sido convertido, él ha nacido de nuevo. Es tu hermano, recíbelo. Es un hijo. Entonces él pertenece a la familia de Dios. Perdónalo, recíbelo. Y luego fíjense, en verso 11 también intercedió sobre la base del hecho de que ahora Onésimo era valioso para Pablo. Verso 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, porque lo robó, se escapó, huyó. Pero ahora a ti y a mí nos es útil. Interesante. Tiene valor porque es un hijo de Dios. El cristiano tiene un valor porque primero conoce a Dios y porque conoce a Dios, Dios lo puede usar. Entonces es útil. Cada cristiano es útil para el Señor. Y oramos que hagan más personas que sean útiles para el reino, para la gloria de Dios. Entonces yo sé, Filimón, que él hizo mal. Yo sé que te lastimó. Pero ya no es el mismo. Ya no es el mismo hombre. Y vimos acerca del poder del Evangelio. Que cómo toma una persona de las tinieblas y lo pone en la luz. Totalmente nuevo. Y podemos reflexionar un poco de nosotros mismos. Hubo un tiempo que éramos inútiles. Pero Dios ya nos ve diferente. Aunque seguimos realmente inútil sin Dios, sin su Espíritu, pero ya Dios ha comenzado una obra. Ese es el poder del Evangelio. Toma un hijo de ira, y lo hace, ¿qué? Hijo de Dios. Y luego Dios comienza a obrar y lo hace útil para su gloria. Ahora, número 3, y aquí es donde estamos continuando esta noche. El amor cristiano está marcado por algo. Trata honestamente con otros. Trata honestamente con otros. Verso 12 al 16. El amor del cristiano no va a manipular, no va a presionar, obligar a fuerzas a otras personas. Eso es importante entender. A veces la gente se enoja. ¿Por qué me quieres convertir? ¿Por qué quieres que yo siga tu religión? Y nosotros solo queremos hablar. Digo, si tú rechazas el Evangelio, pues eso es tu decisión. Pero tratamos de nunca obligamos a nadie. No hay presión, eso es amor. Pero amor es decir la verdad. Déjame decirte esto, que Dios te ama, tiene un plan para ti. Su Hijo vino y murió por ti. Somos pecadores, todos necesitamos recibirlo. Entonces, amor lo tenemos que tratar honestamente con otros. Mira, fíjense en verso 12. Dice, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, pero que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Aquí Pablo da un buen ejemplo de cortesía.
¿verdad? Cortesía tremendo en esta carta. Y luego dice, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Verso 16. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y esto me asombra. Pablo, un fariseo, antes fue fariseo, pero y ahora llama a un esclavo hermano amado. Ese es testimonio del poder del Evangelio. Un hombre religioso, enojado, fariseo, está llamando a otro, un esclavo, un hermano amado. Interesante. Pero eso es lo que Pablo quiere comunicar a Filemón. Que lo recibe. Es tu hermano, es nuestro hermano. Porque totalmente cambió el Evangelio, Cristo cambió el corazón de Pablo. Y es algo que el mundo no puede producir. No lo puede hacer. Llevando un cambio de corazón. Muchos tratan de producir esto, el mundo, en sus maneras, pero no lo pueden producir. Y se da más medicamento, tratando con diferentes cosas, problemas del corazón, pero no lo ven como problema del corazón. Ven que es algo, la medicina es la solución, pero no. Esto, perdón, reconciliación viene por Cristo. Y yo lo creo. Y aquí es un gran ejemplo. Cambio realmente profundo del corazón viene por Cristo. Es su obra. Donde en un tiempo había odio entre grupos de personas y ahora ya hay amor, eso Dios lo hace. Odio, racismo, un grupo contra el otro y de repente están abrazándose en Cristo. Es obra de Dios. Y Pablo está tratando muy honestamente con Filemón. Le dice, yo estoy en la cárcel y yo quiero que él se quede aquí conmigo. Porque es útil. Yo necesito esa compañía. Sabemos al final de la carta que él no estaba solo. Entonces algo era especial de Onésimo. Si yo quiero que él se quede conmigo, es una bendición. Dios lo está usando aquí en Roma. Y yo quiero que se quede conmigo, le está diciendo a Filemón. Pero eso no sería lo correcto. Y eso es algo importante. Pablo le está mostrando respeto a Filemón. Siempre es lo mejor hacer la cosa correcta. Siempre. Es algo que yo aprendí de esto. Y lo veo aquí. Pablo lo quiere enviarlo a Filemón. Eso es honesto. Él podría no decir nada y que se quede aquí Onésimo conmigo. Nunca le voy a decir a Filemón y todo va a estar bien. Pero él sabía que no era bien. Entonces por eso les digo, siempre hagan lo correcto. Aunque vas a perder esta compañía. En este caso, él va a perder a Onésimo, pero lo está haciendo lo correcto. Eso ha pasado, de hecho pasó hace poco. Una oveja de Calvary Chapel Downey se encontró en otra iglesia y el pastor me llamó. Y dijo, oye, yo creo que una de tus ovejas se perdió. ¿Lo conoces? Sí, lo conozco. Entonces, eso me da el ejemplo que cuando él me llamó, él sabía. Pues sí, aquí lo podemos usarlo. Ponernos a servir. Ciertamente, siempre hay esa tentación. ¿Por qué no? Otro brother, gloria a Dios. Pero él sabe que él vino de otra iglesia. Entonces, siempre hacer lo correcto. Siempre. No, tú tienes que regresar porque tú estás huyendo de algo. Entonces, mejor regresa. Hay que siempre hacer lo correcto, aunque tu carne piensa algo mal. Porque somos egoístas. Y digo, no, quédate aquí conmigo. Todo va a estar bien, no te preocupes. Pero no huyen. Haz lo correcto siempre. Y él fue muy honesto, ¿verdad? Quiero que se quede conmigo, pero te lo voy a enviar. Y luego tú puedes decidir. Fíjense, en verso 14, cómo Pablo explica esto. Dice,
verso 14, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Marcan esas frases aquí importantes. Fíjense, no como de necesidad, y también marca sino voluntario. Eso es importante, porque todo lo que hacemos por Dios debe hacerse voluntariamente, no por obligación. Muy importante esto. Eso nos hace preguntar, ¿dónde está mi corazón? ¿Por qué voy a hacer esto? Si me piden, ayuden con los niños. Ok, lo voy a hacer. No, si tú sientes que es una obligación, es mejor no lo hagas. Porque todo lo que hacemos para Dios, no debe ser así una obligación, pero es tu voluntad. Lo quiero hacer, eso es amor verdadero. Quiero darle a Dios un corazón dispuesto. Como ya han visto el boletín, se necesita voluntarios de maestros para los niños. ¿Lo han visto el boletín? Todo silencio. No, nunca lo he visto. He estado ahí por mucho tiempo. Pero también, pues esos traviesos. Aquí dice, yo voy a entrarle. No, si eso lo sientes de obligación, es mejor no lo hagas. Porque es la actitud. ¿Ves? ¿En qué actitud haces las cosas? ¿Por obligación o porque no? Yo quiero bendecir a Dios. ¿Cómo? Sirviendo a los niños hacia como al Señor. O también aquí viene la ofrenda. Otra vez están pidiendo. Ahí va. Eso fue de obligación. Dios dice, Dios ama al dador alegre. Entonces siempre se trata del corazón, el motivo, por qué hacemos las cosas, por qué lo hacemos. Y entonces, ¿estás aquí porque tú quieres estar aquí? Me gusta pensar que sí. Y yo creo que la mayoría sí. Pero tal vez se encuentran personas que vienen porque de obligación. Y estás aquí de obligación, Dios quiere agarrar tu corazón. Porque Él fue a la cruz por ti. Y Él desea que te rindes, no peleas con Él. Podría hacer muchas cosas esta noche, ¿verdad? Una noche libre, ¿qué vamos a hacer? Pero están aquí y eso a mí me anima. No es de obligación. Están aquí porque aman a Dios, aman a su palabra y quieren recibir de Él esta noche. Y quieren orar, quieren tener comunión con otros. Lo necesitamos. Todo lo que hacemos debe ser de corazón. Y fíjense el verso 15. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibies para siempre. Entonces Pablo está pensando, tal vez Dios tiene un plan en todo esto. Como le dije, no es coincidencia que se encontró con Onésimo y Pablo conociendo a Filemón. ¿Dios permitiendo todo esto? Claro que sí, pero quiere que Él lo recibe para siempre, por la eternidad. Y lo que vemos en esto, lo que podemos aprender, es que Dios está en control incluso de las experiencias más difíciles de la vida. Dios está en control incluso de las experiencias más difíciles de la vida. Esta situación no era fácil. Hablamos un poco del contexto y del trasfondo de cómo es la esclavitud en estos tiempos. Una situación muy complicada, muy difícil. Mi esclavo huyó y me robó. ¿Qué va a hacer? Pero ¿saben qué? Que Dios gobierna. Él rescató a Onésimo, un esclavo. Todos pueden decir en Roma, crucifícalo. Pero no, Dios tiene algo en plan. Entonces, si tú te encuentras en una situación muy horrible, tienes que saber, quizá Dios tiene un plan en eso. Digo quizá porque eso es lo que Pablo dijo. Porque Él no sabe. No sabemos todo cómo Dios obra. ¿Cómo? Él aquí es muy honesto. Quizá
Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo puedas recibir para siempre. Entonces Él huyó, Dios los salvó, recibió a Cristo. Entonces tal vez, no sabemos, podemos tener teorías, tratar de adivinar, pero las maneras de Dios no son como nuestras maneras. Entonces va a estar rompiendo tu cabeza, no vas a poder dormir tratando de entender las maneras de Dios. ¿Por qué Dios? ¿Y por qué? Si tú crees que Dios está en control, tienes que dejárselo a Él. Y orar. Eso es lo que sí podemos. Tú y yo tenemos el control de orar. Y confiamos que Él va a cumplir perfectamente su voluntad. Hay que poner, por ejemplo, huye tu hijo, tu teenager. Pasan esa etapa difícil, rebelde, desobediente. Yo me voy, papi, ya me voy. Y huye. Y claro, rompe el corazón, duele. ¿Y qué pasa? Se encuentra tu hijo o tu hija con un grupo de personas y son cristianos. Le comparten el evangelio y tu hijo o tu hija recibe Cristo. Entonces quizá Dios permitió esto y Dios, esa es la manera que Él iba a usar para encontrarlo, para salvarlo, digo. Entonces es muy interesante cuando suceden cosas que no entendemos, pero eso requiere fe. Y eso glorifica a Dios. Puedes glorificar en creyendo esto. Dios está en control incluso de las experiencias más difíciles de la vida. Yo me pongo triste cuando las cosas no suceden como yo pensé que iba a suceder. Yo creo que tenemos eso en común, ¿verdad? No fue como yo lo pensaba. Eso no fue mi plan. ¿Se recuerdan los hijos de Jacob cuando vinieron, lo engañaron y le dieron a Jacob la túnica de José? Y digo, papi, ¿esto es de José? Sabiendo que lo estaban engañando. Y sí, y sabemos cómo rompió el corazón de Jacob. Imagínense. ¿Y qué pensaba Jacob llorando? Su corazón totalmente quebrantado. Pero tú y yo sabemos lo demás de la Biblia. Sabemos, y tranquilo Jacob, José te va a salvar. Él va a salvar toda la nación. Pero recuérdense, Dios, Él ya ve eso. Tú y yo no lo vemos. Eso es cuando se requiere descansar. Tranquilo. Tú no sabes cómo va a suceder. Y al final Dios va a hacer su voluntad. Él está en control. Y eso me da paz. Me da paz. Y porque igualmente podemos llorar como Jacob. Todo esto está contra mí. Todo lo que sucede es contra mí. Nunca puedo avanzar. Y se siente que es la carga muy difícil. Y sí es difícil. Pero quizás Dios tiene un plan y está obrando. Conocemos este verso, Romanos 8:28. Y eso me recuerda de lo que estamos hablando. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es muy frustrante cuando Dios no hace lo que yo quiero. Es muy frustrante. ¿Cuándo lo quiero? ¿Y cómo? ¿Qué no te molesta eso? Cuando Dios no hace lo que tú querías. O su tiempo. No lo hizo, ya lo esperaba y no sucedió porque no fue su tiempo. Y fácil nos podemos frustrar, pero tenemos que rápidamente reconocer esto. Y pedirle perdón. Señor, perdóname porque me frustré. Eso es falta de fe. Él hace cosas mejor que yo puedo imaginar. Como el testimonio de Corina. $4,000. Ahí está para 3 viajes. Más de lo que puedes imaginar. El Señor es tan bueno. En eso puedes descansar. Que su tiempo es mejor. La manera en cómo Él va a trabajar es mejor. De tu manera y de mi manera. Y eso glorifica a Dios. Y así podemos descansar confiando en eso. Ahora, el problema que Filemón se encontraba
perdonando a Onésimo es grande. Siendo cristiano también es difícil. ¿Cómo voy a tratar con Onésimo? ¿Lo castigo? ¿Qué hago? ¿Cómo trato con él? Pablo tenía una solución. Dios tiene la solución. Y tendría que haber un costo. Tendría que haber un costo. Pero él estaba dispuesto a pagar este precio. Pablo estaba dispuesto a pagar el precio. Y aquí nos muestra el corazón de Dios. Mira, fíjense, vemos el marca de amor número 4. El amor cristiano lleva las cargas de los demás. Verso 17 al 19. Mira, siguen conmigo. En verso 17. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, y yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Estamos llegando aquí al corazón de la carta. Aquí está pegando el corazón directo a Filemón. Porque eso grita el Evangelio. Imagínate leer esto. Filemón ya es cristiano. Recíbelo. Y aquí vemos la cruz. Pero hay unas doctrinas ilustradas aquí en esta carta. Quiero tomar un tiempo para mostrarlas. Número 1, la doctrina de la identificación del creyente con Cristo. Noten esto. La identificación del creyente con Cristo. Cuando Pablo dice, recíbele como a mí mismo, esa es una ilustración de nuestra identificación con Cristo. Que somos recibidos por Dios el Padre. Recíbele como a mí mismo. Y Efesios, noten este verso. En Efesios 1:6 dice que el Dios el Padre, ¿cómo nos recibe? Dice, aceptos en el amado, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El amado es Jesucristo. Entonces nos identificamos en Él. Es por Cristo que Dios nos recibe. No podemos ir a Dios Padre y nos recibe sin Cristo. Es imposible. Nadie viene al Padre sin primero llegar a la cruz y recibir al Hijo. Es imposible llegar de otra manera. Estando ahí yo hice esto, entonces puedo dejar Cristo. Yo puedo ir directamente a Dios porque por mis obras, imposible. Por mi justicia, imposible. Dios nos recibe porque mi posición en Cristo, porque lo acepté al Hijo, lo recibí. Aceptos en el amado, me encanta esto. Aceptos con el amado. Es importante entender este principio, tu identidad en Cristo. Hoy hubo una llamada que alguien llamó un cristiano luchando con esta verdad. Lucha es guerra espiritual. No sé quién soy. Y le expliqué el Evangelio. Primero regresé a lo básico. Sí, hay que ver si entiende el Evangelio. Y digo, sí, yo creo. Entonces él estaba luchando con su identidad. Y le recordé de esto. Y también practiqué mi sermón con él primero. ¿Coincidencia? No creo. Él llamó, me llegó a mí la llamada y luego vino a este punto porque estaba preparando también. Dios es bueno. Entonces, esto debemos glorificar a Dios, que somos aceptos en el amado. Esto me recuerda de la gracia. Es por Cristo que Dios, el Padre, me recibe. Porque recibí al Hijo, recibí su Hijo. Muy importante entender esto. Y también Pablo, él no está sugiriendo a Filemón que él puede ignorar al crimen de Onésimo. Olvídate de lo que te robó. Olvídalo. Él quiere que se olvide, pero también tiene que haber justicia. Tiene que haber. Pero ese es el punto aquí. Va a haber justicia. Mira, fíjense en verso 18 y 19.
Primero en el verso 18, Pablo escribe, ponlo a mi cuenta. Noten esto. Va a haber justicia. Él lo va a pagar. Ponlo a mi cuenta. Y luego en verso 19, yo lo pagaré. Esa es la solución. Va a haber justicia. Perdónalo. Recíbelo. ¿Cómo Dios puede perdonar a un pecador culpable y seguir siendo santo? Seguir siendo justo. Pues esa es la solución. Jesús pagó la penalidad de mis pecados. Jesús murió por mis pecados en la cruz. Esa es la solución. Hay misericordia, amor y justicia en la cruz. De hecho, hay varias canciones de eso. Esas son gran verdades. Y aquí por eso les digo, eso grita el Evangelio. Nos lleva a la cruz. Esa es la respuesta a Jesús. Dice, ponlo a mi cuenta. Esa es una ilustración de la doctrina de la imputación. La doctrina, y yo voy a explicar esto. La doctrina de la imputación. Mira, noten Romanos 4:8. Eso ayuda a explicar este texto. En Romanos 4:8 dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. En inglés es impute sin, es imputación. El que en el Señor no inculpa o imputa justicia es sinónimo. ¿Qué es lo que hace Dios? Él no dice, no inculpa de pecado. El Señor te hace justo por fe, por gracia. Esta palabra imputación es un término que se usa en los bancos. Quiere decir poner en la cuenta de alguien más. Porque la realidad es que el momento que tú recibiste a Cristo, hubo una transacción. Eso lo vimos en abril, en el día de resurrección. Hubo una transacción, poniendo fe en Cristo, porque tu cuenta de banco, espiritualmente hablando, estabas en bancarrota. No tienes nada en tu banco. Y todavía no tengo nada, pero el punto es, somos en bancarrota sin Cristo. No hay nada que tú puedes darle. Espiritualmente estás muerto. Cero en la cuenta. Pero esa doctrina de la imputación es que hay una transacción. Él deposita algo en tu cuenta. Ahora ya es rico, porque ahora ya eres justo en Cristo Jesús. Y eso requiere humildad. No tengo nada realmente en mí sin Cristo. ¿Cómo puede ser? No, sí soy bueno. Y es una ofensa. Pero ahí comienza el quebrantamiento. Reconoces, sí estoy en bancarrota espiritualmente. Pero aquí está el Señor que toma mi lugar, que murió por mí y que está aquí para darme vida. Eso requiere humildad. Ponle ese depósito rápido en mi cuenta. Te recibo, Jesucristo. Esa es la doctrina de la imputación. Y eso es lo que pasa. Dios toma su justicia, porque Él solo Dios es justo, y lo pone en tu cuenta. Y de repente, soy justo. Por gracia, por tu fe en Jesucristo. Ahora soy justo y el Padre me recibe. La doctrina de la imputación es gracia, es por fe en Jesús. Y luego dice en verso 19, yo lo pagaré. Yo lo pagaré. Esa es la ilustración de la doctrina de la propiciación. Yo lo pagaré. La doctrina de la propiciación. Teníamos una deuda que no podíamos pagar. Pero Dios lo pagó. ¿Cuándo? En la cruz, en Calvario. Jesús lo pagó en total. ¿Se acuerdan el mensaje de Good Friday, Viernes Santo? Tetelestai, pagado en completo. Él lo pagó. Y Pablo le está diciendo a Filemón, escúchame, hermano, si él te debe algo,
Si él robó de ti, yo te lo voy a pagar. Yo voy a pagar por él. Pero primero dime cuánto es. No se crea. Él no preguntó eso. ¿Cuánto es? Yo lo pago. Exactamente. ¿Qué pecado? Dios lo pagó. Pero mi pecado, no lo entiendes, es muy grande. No, pagado. Y el hombre lucha. No, pues ha sido muy mal. Dios lo pagó. Eso requiere fe. Jesús pagó por mis pecados. Él pagó la deuda que yo no podía pagar. Él no debía nada. Él es Cordero de Dios, sin mancha, perfecto. Pero lo pagó. Fue a la cruz, dio su sangre, sufrió porque Él me ama. Y aquí Pablo está mostrando este mismo corazón. ¿Qué es lo que te debe? Yo lo pago. Por eso lo digo, el amor lleva las cargas de los demás. Él está llevando la carga de Filemón. Y número 5, lo vemos en versos 20 a 25, el amor cristiano, marca número 5, cree lo mejor de los demás. En versos 20 al 25. Mira, fíjense, ¿cómo que cree lo mejor en otros? Pues él tiene confianza en la obediencia de Filemón. Él cree que Filemón lo va a hacer. Él cree lo mejor en los demás. A veces podemos ser muy negativos. Oh, nunca lo va a perdonar. Mejor ni le escribo esta carta. No, él cree que sí lo va a hacer, porque es un hijo de Dios. Entonces tenemos que creer en lo mejor. Hay que no tener estereotipos o juzgar a otros, porque tú y yo solo vemos lo de afuera. Oye, él nunca te va a perdonar. ¿Cómo lo sabes? Dale una oportunidad. Fíjense, en verso 20. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Entonces no solo lo va a recibir, va a hacer más. Porque otra vez, Él es un hombre de fe. Es un hombre de amor. Él va a obedecer lo que yo le escribo, lo va a hacer de amor, no por obligación. Entonces, eso es lo que el Señor nos está hablando a nosotros. Les dije, es una carta pequeña, pero nos lleva al mero corazón. Toca muchos temas. Pablo lo cree, él va a hacer lo correcto. Él va a amar y va a recibirlo, perdonarlo, recibirlo como un hermano. Y también más, darle su libertad, posiblemente. Creer lo mejor de los demás. También lo vemos en la confianza de Pablo, en las oraciones de Filemón. La confianza de Pablo en las oraciones de Filemón. Fíjense el verso 22. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Entonces Pablo creyó en el poder de la oración. Entonces yo creo que él va a obedecer, él va a mostrar amor, y también yo creo que él va a orar. Y el Señor le va a mostrar muy claro, recíbelo. Ya llegó ese momento, el momento que abrió la carta, él reconoce, tengo que recibir mi hermano. Entonces eso nos habla a nosotros. Situaciones difíciles. O tal vez tú estás en medio y eres como Pablo, tú puedes traer los dos. Tal vez hay dos personas enojadas, ellos no pueden ver claro, pero tú ya viste el libro de Filemón y tú puedes interceder ahí y buscar perdón, buscar reconciliación. Y Pablo termina su carta en verso 23, fíjense, dice: Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y fíjense las palabras, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así comenzó la carta y así termina, para que se recuerde Filemón. Qué gran carta.
Después, estudiando esta carta, reconozco que soy como Filemón, porque yo tengo un Dios que me creó, pero huí de Él, corriendo, buscaba escaparme de Dios en mi estilo de vida, rechazando el Evangelio, rechazándolo. Sabemos como humanos, todos somos creación de Dios, pero pecadores hemos robado a Dios, lo hemos robado. Esclavos, la Biblia nos describe muy claro, antes de Cristo, esclavos, huyendo del Dios verdadero. Y la verdad es que tenemos gran culpa antes de Cristo. Merecemos la penalidad, merecemos la muerte. Y la ley nos condena. Soy culpable, hay condenación. Porque rompemos la ley, hemos pecado contra Dios. Pero gracia nos da un derecho de apelación a través de Jesucristo, intercesor. Él es el amigo del pecador. ¿Que no están agradecidos que Jesús es amigo de pecadores? Claro que sí. Huyendo, y Él nos encontró, Él nos salvó. Jesús pagó mi deuda. Él dijo, ponlo en mi cuenta. Tetelestai, pagado. Yo lo voy a pagar. Ahora yo soy aceptado por Él en la familia. Pues todos en un tiempo hemos huido de Dios. Todos, no hay excepción. Tal vez hay alguien aquí que está todavía en esa etapa, huyendo de Dios. Y Dios, ¿por qué huyes? Yo soy bueno. Soy Dios, creador. Yo te conozco. Ven, yo ya pagué tu cuenta. Ven y recíbelo. Y te hago el depósito esta noche. Por fe. Abre tu corazón a Jesucristo. Pídele por perdón. Perdóname, Jesucristo, por mis pecados. Y Él es fiel.